Materiales de esta obra que les vamos a enviar para que ustedes aprendan el archivo, y aparte de esto les vamos a enviar la próxima semana los casos de actas notariales que vamos a practicar. Y me parece fabuloso que estén las dos secciones porque podemos extendernos un poquito más del periodo, si ustedes están de acuerdo, para poder exponer detenidamente las actas notariales que nos faltan. Este es el material que se lo vamos a enviar, donde está, se llama Guía para la Autorización del Matrimonio. Realmente es el matrimonio civil, porque el matrimonio eclesiástico es optativo. Si quiera realizarlo, lo hace conforme a sus creencias. Pero lo que es obligatorio es el matrimonio civil. Bien. ¿Cómo redactamos el acta notarial? Si nos vamos a dar cuenta, el acta notarial tiene una redacción totalmente diferente. ¿Cómo vamos a iniciar la redacción de un acta notarial? Bueno, algunos les consignan título o acápite a las actas notariales. Yo les recomiendo a ustedes en su práctica porque tenemos que consignar el calificativo. Porque ahora que terminé de calificar, decía una pregunta: cite 13 documentos que deban protocolizarse por disposición de la ley. Y me ponía acta de matrimonio. Pero el matrimonio no solo lo autoriza el notario, lo autoriza el alcalde, lo autoriza el síndico, y son actas. Pero tenemos que especificar qué clase de acta, qué clase de instrumento es. Cuando vamos a autorizar un acta notarial, lo aconsejable es consignarle así. Algunos les consignan nombre. Acta notarial de nombramiento, que no es de nombramiento porque el notario no nombra. Quien nombra es la asamblea, quien nombra es la junta directiva o el consejo de la comunidad. El notario no nombra. La persona llega y le dice: licenciado, a mí me nombraron gerente, o me nombraron presidente de la asociación. Me nombraron. El notario no me va a nombrar a mí. El notario lo que va a hacer es dar fe que a mí me nombraron como gerente, como administrador único, como presidente del consejo de administración o como presidente de la junta directiva. Él va a dar fe que a mí me nombraron. Porque esa acta hay que inscribirla en el registro mercantil, o en el registro de personas jurídicas, o en el registro de cooperativas, dependiendo la naturaleza del acta notarial, pero no es de nombramiento. El notario no nombra. Quien nombra es la asamblea, es la junta directiva, es el consejo de administración. Entonces, por eso yo soy de la idea que no le consignamos ¿dónde? Acta de requerimiento. No es acta de requerimiento. Cuando ustedes vean su jurisdicción voluntaria, es posible que el profesor o el docente les diga: se inicia con un acta de requerimiento. ¿No es cierto? A ver si hay alguien que se atreva y le diga: mire, disculpe, pero no es acta de requerimiento. Y no tendría por qué molestarse. Porque el acta de requerimiento no es cuando el cliente llega y me solicita mis servicios profesionales. Es cuando el notario va y le requiere a una o a varias personas que hagan, que dejen de hacer o que dejan. Fundamento 1319 del Código Civil. Fundamento 1430 del Código Civil. Para constituir en mora al deudor o al acreedor, el requerimiento debe ser notarial. También menciona judicial, pero no se ese es el 1430. Y el 298 del Código Procesal Civil y Mercantil regula: el juez designará a un notario para que haga el requerimiento. Para que haga el requerimiento. Esos son los fundamentos jurídicos. Entonces, muchas veces nos equivocamos
equivocamos cuando les queremos consignar nombres a las actas. Y por supuesto que cuando solo copiamos, presten una acta de nombramiento, presten una su acta de requerimiento, solo lo copiamos, porque así está. Pero cuando estudiamos, cuando profundizamos en la ley, cuando tenemos un fundamento jurídico, entonces podemos sustentar nuestras respuestas. Bien, ¿cómo se redacta el acta notarial? El acta notarial inicia, a diferencia de la escritura pública, ¿cómo? A ver, ¿quién me dice cómo inicia una escritura pública? Con el número del instrumento. Así inicia. Mientras que el acta notarial inicia con el lugar. Con el lugar, pero no es suficiente con decir. En las escrituras consignamos el número del instrumento en la ciudad de Guatemala o en el municipio de Villanueva, departamento de Guatemala. Pero en las actas notariales tenemos que consignar, tenemos que iniciar en la ciudad de Guatemala, siendo las, porque tenemos que consignar la hora, siendo las 14 horas con 50 minutos del 15 de noviembre del año 2024. Ayer fue un repaso que el licenciado doctor Julián hizo un repaso que lo apoyó la sección de atención al estudiante. Yo estuve presente en todo el repaso. Y le digo, miren, esa convocatoria, como era en parte de la oficina de atención al estudiante, era para todas las aulas de derecho notarial. Era para todas las aulas. Hay aulas que tienen 300, otras que tienen 400, la menos que tiene en la noche es la que tiene 200. Aquí en la tarde, entre las dos secciones, tenemos más o menos 100. Y le digo, fíjese que 36 habían. Por lo menos en la plataforma donde yo estaba había 36. Estaba usted, las dos personas que me estaban ayudando, y yo. Y de ahí los demás eran estudiantes. Pero le digo, y de los 36, 4 que me daban nada más. Entonces no hay interés, a veces no hay interés. Pero tenemos que poner atención, porque ustedes ya no traen en un hecho, justamente, están cerrados. Y yo no tengo nada en contra de las escuelas de preparación de privado, incluso he apoyado a algunas cuando me invitan, mira, a venir a darnos una plática, yo voy. Pero no tenemos necesidad de eso. Si nosotros nos preparamos bien aquí, estamos preparados para el privado. Estamos preparados para el privado. Entonces, en la redacción, porque alguien pregunta, mire, hay que poner el día 15. Y lo veníamos comentando con el licenciado, que veníamos para acá. Y le digo, esas son reglas de la gramática. Antes, para ser escribano, en la época de la colonia, el aspirante a escribano tenía que sustentar examen de redacción y de gramática. Nosotros ya hemos perdido eso, ya no, porque se supone que eso lo traemos de los estudios anteriores. Pero las reglas de la gramática determinan que si vamos a consignar de esa manera, el día 15 tenemos que consignar el mes de noviembre del año 2024. Así se regula la regla de la gramática. Pero le digo al licenciado Rudy, ahorita que veníamos comentando, le digo, no, yo consigno el 15 de noviembre del 2024, no le consigno que es día, no le consigno que es mes, ni le consigno que es año. Pero son reglas de la gramática. Entonces, ¿cómo se redacta el acta notarial? Iniciamos en la ciudad de Guatemala, siendo las 14 horas con 55 minutos del 15 de noviembre del 2024.
Yo, fulano notario, me encuentro constituido. Esto es algo muy importante. ¿Dónde está constituido el notario? Me encuentro constituido en el salón o en el aula 307 del edificio S2, todo con letras. De la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, zona 12, Ciudad de Guatemala. A requerimiento de. Vamos a considerar el requerimiento de quién estamos constituidos en dicho lugar. Dependiendo qué va a constar en el acta notarial, si fuera un matrimonio, si fuera una unión de hecho, pues tenemos que consignar todos los datos de los requerentes, los 7 datos que aprendimos. Pero el acta de matrimonio tiene algo muy especial, que además de los 7 datos hay que consignar dónde nació. Tenemos que consignar quiénes son los padres. Tenemos que consignar si saben los nombres de los abuelos maternos y paternos. Tenemos que consignar cuál es su vecindad. Entonces vemos, ahí tienen otros elementos que consignar. Si fuera un acta notarial de matrimonio, si fuera un acta notarial que contiene una declaración jurada, solo vamos a consignar los datos de identificación personal, el nombre y con los 7 elementos que hemos aprendido. Los 7 elementos. Y si fuera un acta notarial de Santo del Norte, por ejemplo, solo el nombre requeriente. Ven cómo hay gradas. Dependiendo qué es lo que vamos a hacer constar en el acta notarial, así vamos a poder consignar los elementos de forma. ¿Se dan cuenta? La hora, en dónde estamos constituidos. Eso es muy importante, porque podemos consignar en la ciudad de Guatemala, pero estamos especificando que estamos constituidos aquí, en este salón. Y puede ser en la vía pública. En un hecho de tránsito puede ser en la vía pública. Me encuentro constituido en el crucero de la Tercera Avenida y Cuarta Calle, de la zona 1. Entonces, esas son las diferencias que tiene ahí con el requisito de forma. A eso se le llama rogación. Cuando decimos a requerimiento de, me encuentro constituido en tal lugar a requerimiento de, se llama la rogación. Y luego viene el objeto de la rogación. ¿Qué es lo que vamos a hacer constar en el acta notarial? Con el objeto de, bueno, hacer constar y dar fe. 2 palabras muy importantes. Hacer constar y dar fe de su declaración jurada. Hacer constar, dar fe de la autorización de su matrimonio. Hacer constar y dar fe de su arresto domiciliario. Hacer constar y dar fe del saldo del don. Es decir, ese es el objeto del requerimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer constar y de qué vamos a dar fe? Y luego viene la narración del hecho. Luego vamos a consignar la narración del hecho por puntos, no por cláusulas. La escritura tiene cláusulas, el acta tiene puntos, de conformidad con los siguientes puntos. Primero, y este es lo escribimos, primero, las escrituras son cláusulas, se prevenimos, primera. Entonces, aquí
son por puntos y vamos a narrar, es decir, vamos a escribir lo que está sucediendo en forma cronológica, porque ya consideramos la hora. Entonces tenemos que ir narrando de forma cronológica lo que va sucediendo. Esto se aplica a todas las actas notariales. Deben los instrumentos públicos, tanto los que se autorizan dentro del protocolo como los que se autorizan fuera del protocolo, deben de ser redactados en forma lógica y cronológica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y luego viene la autorización, ya que hemos mencionado los puntos. ¿Cuántos puntos? Una declaración jurada, dos puntos o más. La persona va a declarar bajo juramento que es beneficiaria de un plan de prestaciones y que para hacer constar, para seguir recibiendo su jubilación mensualmente, necesita acreditar su jubilación, su existencia. Y en el punto segundo, el infractor notario da fe que el requirente o la señora fulana se encuentra en mi presencia y como consecuencia hago constar y doy fe de su sobrevivencia. 2 puntos nada más. Después ya viene el cierre o la autorización. En el cierre la autorización es diferente al acta, a la escritura pública. Ahí vamos a consignar que se da por terminada la presente diligencia y acta notarial que la contiene. Se da por terminada la presente diligencia y acta notarial que la contiene, la que consta en, puede ser en esta única hoja o puede ser en cuantas hojas. Si son varias hojas, si son más de una, las que numero, sello y firmo, si son más de una. Sí, se da por terminada la presente diligencia porque es lo que está sucediendo y acta notarial que la contiene, la que consta, puede ser en esta única hoja o puede ser la que consta en 3 hojas, las que numero, sello y firmo. La que le es leída a la requirente quien enterada de su contenido, coma, objeto, coma, validez y efectos, la ratifica, acepta, firma. Si tiene declaración jurada, tiene que tener firma. Ahora, si fuera un acta notarial que es algo de autor, solo la firma el notario, ya no la va a firmar nadie más que el notario, ¿no? Leo el procedimiento y enterado de su contenido, objeto, validez y efecto, lo ratifico, acepto y firmo. Siendo las, aquí tenemos que considerar la hora, siendo las 15 horas con 10 minutos. Ahí termina el punto final, ahí se queda. La hora es lo último. Y por favor no me vayan a consignar 20 minutos más tarde porque eso, disculpen, eso no sirve, eso no es hora. En la ley de organismo judicial, el artículo 45, se regula cómo se computa el tiempo. Es decir, si hay un fundamento jurídico. Entonces, la universidad se da por terminada siendo las 15 horas con 10 minutos. Y si es a las 15 horas, solo se da por terminada siendo las 15 horas. No hay un punto, no, 15 horas. Bien. Si lleva firma el requirente, las palabras anteriores y la firma y sello del notario. Si no firma nadie, actas que no firman, actas que solo llevan la firma del notario. Puede ser el acta notarial de notificación,
el acta notarial de saldo del doble. Esas dos no llevan firma. El acta notarial de acreditación de nombramiento de representante legal, ¿sí? No le vamos a llamar de nombramiento, sino de acreditación de nombramiento de representante legal. Esa tampoco lleva firma. El requerente, solo la firma y sello del notario. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Impuestos a cubrir, son 50 centavos por cada hoja, a excepción si es acta de sobrevivencia, no cubre los 50 centavos. Si es acta de acreditación de nombramiento de representante legal, 100 quetzales en la primera hoja, 50 centavos en las siguientes hojas. Que sales en la primera hoja y 50 centavos. Las actas notariales donde se acredita el nombramiento del representante legal de persona jurídica, porque puede ser de derecho civil o de derecho mercantil, el acta notarial en la que se acredita el nombramiento del representante legal de persona jurídica se puede inscribir. Si es de una sociedad mercantil, en el registro mercantil general de la República. Si es una sociedad mercantil, en el registro mercantil general de la República. Si es una entidad civil, en el registro de personas jurídicas. Si es representante legal de una cooperativa, en el registro de cooperativas. Si es representante legal de un comité de vecinos, en la municipalidad jurisdiccional. Ahí se inscriben las actas notariales. Entonces ya tenemos el panorama. ¿Cómo podemos redactar un acta notarial? Les vamos a enviar los casos para que ustedes redacten las actas notariales. 4 casos nada más para que vayamos redactando las actas notariales. El licenciado Rudy nos va a exponer el acta notarial de notificación. No sé si ya pueden pasar, por favor. Yo voy a exponer después el acta notarial de matrimonio, solo como referencia, porque le vamos a enviar el material. El acta de notificación también no lleva firma del presidente. Bueno, como a mí siempre me gusta iniciar con preguntas, ¿verdad? Pero la voy a hacer no por el hecho de que me la respondan ahora, sino que la voy a hacer a modo de crear la incógnita y al final del tema la volvemos a preguntar con ciertas ideas que ustedes tengan de cómo responder, ¿ya? Entonces, la pregunta es: ¿quiénes son las personas que intervienen en los procesos? Esta será la primera pregunta. ¿Quiénes son las personas que intervienen en los procesos? Entonces, atendiendo a la estructura del código, tenemos en primer lugar, pregunta: ¿quiénes son las personas que intervienen en los procesos? En primer lugar, el juez. ¿Ya? Tenemos al juez. En segundo lugar, al secretario. Tres auxiliares del juez. Y cuarto, las partes y sus abogados.
¿Ya? Bueno, ellos son los sujetos o las partes o las personas que intervienen en los procesos. ¿Ya? Ahora bien, pero ¿dónde surge el notario? Entonces, como auxiliares del juez, tenemos en primer lugar al notificador. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos al personal administrativo. En tercer lugar, tenemos aquí al sujeto en materia de estudio, al notario. ¿Ya? Pero tenemos otros dos que actúan como auxiliares del juez, que es el interventor y el depositario. ¿Estamos? Pero no siempre eso, o sea, no basta con que estos sean los únicos que actúen como auxiliares del juez. Podemos mencionar uno o dos más. Por ejemplo, podemos mencionar entre otros, si le quieren agregar aquí otros, por ejemplo, el trabajador social. El trabajador social también actúa como auxiliar del juez. ¿Ya? Podemos mencionar otro, los peritos o los expertos. ¿Ya? Entonces, todo esto tiene un fundamento legal y lo encontramos en el título segundo, capítulo 1, 2, 3 y 4 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Ya? Es aquí donde surge la figura del notario, que por lo mencionamos como auxiliar del juez. Alguien que por favor me lea el artículo 33 del Código Procesal Civil Mercantil. Que lo tenga la lista ya. Por favor. Artículo 33. El juez podrá, a instancia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y determinaciones. Ahí está. Lo tenemos. Entonces aquí tenemos que el notario puede realizar como auxiliar del juez actos procesales, inclusive notificaciones y discernimientos. Pero también puede realizar otros, atendiendo a la lectura del artículo, se pueden realizar determinados actos, inclusive notificaciones y discernimientos. Entonces tenemos acá tenemos que el notario puede hacer notificaciones y discernimientos, atendiendo al artículo 33 del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Ya? Ahora bien, estos son dos. Pero, por favor, ubiquen el artículo 297 del Código Procesal Civil Mercantil, por favor. Artículo 297, ¿verdad? Sí. Artículo 297. Mandamiento de ejecución. Promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. Pero es el artículo 298, por favor. El juez designará un notario si lo pidiera el ejecutante o uno de los empleados del juzgado para hacer el requerimiento y embargo del juez en su caso. Ahí lo tenemos. Entonces, el notario, como auxiliar del juez, puede realizar notificaciones, puede realizar discernimientos, puede realizar requerimientos, puede realizar embargos o bien puede realizar secuestros.
¿Estamos? Pero, a manera de estudio, por cuestiones de tiempo, el notario también puede realizar otros actos, atendiendo al artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya entonces, al artículo 33, que son estos dos, notificaciones y discernimientos, hagan la llamada al artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que tengan ustedes los actos en los que pueden realizar o actuar el notario. Pero por cuestiones de estudio, les decía, también hay otros. Ahora les voy a mencionar uno, por ejemplo, que puede actuar también como notario partidor. ¿Ya? Eso lo encontramos en el artículo 220 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Estamos hasta aquí? Voy a borrar. Bueno, vamos a utilizar de base, digamos que los tres primeros pasos que se dan en cualquier clase de procesos. Ustedes bien saben, tenemos procesos de conocimiento y tenemos procesos de ejecución y tenemos ejecuciones especiales. ¿Ya? Vamos a utilizar, por ejemplo, tres pasos que son en todos los procesos. En primer lugar, un juicio inicia con una demanda, ¿sí o no? Demanda. Esta demanda tiene que cumplir los requisitos del artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si cumple con los requisitos, el juez resuelve. ¿Ya? El juez resuelve en esta resolución que admite para su trámite la demanda y procede a notificar esa demanda. Entonces aquí viene la notificación. Ya. Ahí estamos. Entonces tenemos la demanda, si se ajusta a las prescripciones legales, el juez resuelve que la admite por su trámite y procede a notificar. ¿Qué es la notificación? Notificación es un acto procesal por medio del cual se le hace saber a las partes los mandatos y resoluciones que emite un juzgado. Eso es una notificación. ¿Ya? Bien, aquí viene la pregunta. Ya sabemos qué es notificación. Aquí viene la pregunta. ¿Quién notifica y a quién se notifica? Esa es la pregunta. ¿Quién notifica y a quién se notifica? Entonces, atendiendo al artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil, notifica, obviamente, el notificador, como dijimos anteriormente, que es un auxiliar del juez. ¿Sí o no? Entonces tenemos al notificador, en principio, a través del Centro Auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Ya? Entonces es el notificador. Artículo 31 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no es el notificador, ¿quién más podría notificar? ¿Quién? Seguridad. ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Un notario. ¿Ya? Entonces, ¿quién puede notificar? ¿Y a quién lo notifica? Al interesado o a su representante. Artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la figura de notario como auxiliar del juez que va a practicar la notificación a la otra parte. ¿Ya? Pero, ¿cómo se da esta dinámica?
Como la demanda, dijimos que se tiene que ajustar a las restricciones legales del artículo 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, en la misma demanda, en el mismo escrito de demanda, nosotros proponemos notario, notificador. ¿Ya? Como leyeron el artículo hace un momento. El juez nos resuelve. Al resolverlo, toma en consideración la propuesta que hicimos nosotros del notario notificador. ¿Ya? Ya tenemos al notario notificador destinado. ¿Quién tiene que ser el notario notificador? Pues para llevar a cabo el ingresamiento de la notificación. Tiene que ir al juzgado, solicitar las copias de la demanda o de los escritos que estén pendientes de notificar. ¿Ya? Una vez el notario teniendo la demanda, las resoluciones que necesiten notificarse, es ahí donde el notario relata lo que es el acta notaria. ¿Ya? ¿Qué debe contener el acta? Debe contener el número del expediente, ¿ya? Las resoluciones, las fechas de las resoluciones, por ejemplo, el 15 de noviembre, en el acta tiene que describirse que con fecha 15 de noviembre recibí la notificación dictada por el honorable juez, ¿ya? Ahí. Y las copias. ¿Cómo será esta parte también en práctica? El notario llega al lugar donde previamente se designó para notificar. ¿Ya? Y ahí va a ser una persona, obviamente, cuando cree que salga o puede que no salga. ¿Ya? Y lo atienda, puede que salga un familiar o quien viva ahí o qué sé yo. Entonces, el notario hace constar esa circunstancia en el acta de que así se practicó la notificación. ¿Ya? Y si nadie les habló a abrir, que no se practicó la notificación después de que nadie le abrió la puerta. ¿Ya? Eso es en el tema del acta notarial de notificación. ¿Ya? Pero aquí lo estamos viendo en el caso de un proceso judicial. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Puede notificar en el extranjero? No. Las leyes procesales no tienen residencia al extranjero. ¿Ya? O sea, yo no me pueden pagar un viaje y ir a notificarle a una persona al extranjero porque las leyes procesales son de carácter interno. Entonces no se puede notificar al extranjero. El notario es pagado por la parte que requiere. Una pregunta. La pregunta es, y les pueden explicar, ¿puede el notario ser el mismo abogado litigante de la parte actor? ¿Sí o no? No. ¿Seguros? Sí. ¿Segurísimos? Ahí está. Esta es la respuesta. No. ¿Ya? Entonces, tiene que ser diferente. Y los daños son sufragados por la parte que lo produce. ¿Ya? ¿Sí? Una pregunta, la hora de este acta es en el Ahí viene otro que es interesante. La ley o el Código Procesal Civil y Mercantil no establece ninguna limitante para que nosotros pongamos notario en el escrito inicial de demanda. No lo establece ninguna prohibición. O sea, nosotros lo podemos hacer desde nuestro primer escrito de demanda. ¿Ya? ¿Está bien? Hay juzgados de que prefieren ellos hacer las notificaciones primero. ¿Ya? De una de esas, uno por tener antecedentes, ¿verdad? De que no encuentran a la persona, qué sé yo, por ahí. Ahora bien, entonces se puede proponer desde el primer inicio. ¿Ya? Dos razones por las cuales se puede proponer un notario. Pues uno para acelerar el proceso, para que camine rápido el proceso, para que avance. ¿Ya? Y la otra, la pregunta que usted hacía, porque resulta que las personas no se encuentran en el lugar donde hay en horas hábiles, digamos, entonces se encuentran a las 5, 6, 7 de la noche, es posible, porque la mayoría pues, llegan a esa hora de su casa. Entonces, ¿qué procede en este caso? Se pide una habilitación de tiempo. Alguien que lea el artículo 58, por favor.
Perdón, 35, disculpe. 35. El Código de Regulación y Mercantil. Habilitación del tiempo. Ajá. Podrá pedirse la habilitación de días y horas hábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de un derecho. Ahí estamos. Ahí. Si se dan cuenta, entonces, otra función del notario es ir a notificar fuera de horas hábiles. El horario laboral de los juzgados es de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. ¿Ya? El notificador ya no puede notificar hasta otra hora, cuarto de la tarde, 16 horas, 17 horas y 18 horas. Entonces, uno en el escrito solicita habilitación de tiempo, exponiendo las razones por las cuales estoy pidiendo que se me habilite tiempo. Entonces, la redacción del escrito sería así, más o menos. Sería, señor juez, consta en autos que no se ha podido notificar a la parte demandada de las acciones expuestas por el notario notificador. En virtud de lo anterior, solicito habilitación de tiempo de las 15 horas con 31 minutos a las 18 horas o 19 horas o 20 horas. ¿Ya? Para que el notario pueda practicar esa notificación. Así sería. ¿Estamos? Yo he visto que algunos oficiales de los juzgados cuando no hay notificador ellos notifican no hacen calidad de notario. Ah, no, un notificador no puede en calidad de notario. O sea, oficial. Oficial tampoco. Entonces ahí está mal, ¿no? Sí. O sea, el personal del juzgado no puede actuar ni proponerse como notarios, ni de oficio, ni que el abogado del cliente proponga a un personal del órgano jurisdiccional. Si se diera esa situación, pues se impugna la notificación. O sea, eso no se puede. ¿Escucharon la pregunta? Bueno, ¿estamos? Bueno, tenemos otros casos. Esto lo estamos viendo desde un juicio, ¿ya? Pero tenemos otros casos, digámosle de esta forma, especiales. Casos especiales en los que también se puede dar la figura del notario notificador. Podemos mencionar la copropiedad, la donación, el mandato y la titulación supletoria. En 4 casos se puede dar también la figura del notificador. Ahorita vamos a ver en la copropiedad en qué caso. Alguien, por favor, que me lea el artículo 491 del Código Civil, último párrafo. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se detenga. Ahí está. Los condueños gozan del derecho de tanteo que podrán ejercitar dentro de los 15 días siguientes de haber sido notificados del contrato que se pretende celebrar. ¿Ya? Veamos aquí la situación. Supongamos que todos aquí en la aula somos condueños de este salón. ¿Ya? Cada uno tiene una parte alícuota sobre este salón. Una parte alícuota que no sabemos dónde está, pero aquí está el derecho de cada uno. ¿Ya? Pero resulta que uno de ustedes quiere enajenar o quiere grabar su derecho, el derecho que le asiste en la copropiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué procede acá? Aquí lo que procede es de que uno de ustedes, el condueño, quiere enajenar su derecho. Entonces, de igual forma, presenta su solicitud ante el juez. ¿Ya? Al hacer la solicitud, el juez resuelve. Al resolver, manda a notificar.
Esta notificación, ¿quién notifica y a quién notifica? Notifica en principio el notario del juzgado. ¿Ya? Pero como estamos en asunto, digamos, esta forma de jurisdicción voluntaria judicial, entonces podemos proponer a un notario también para que haga esta notificación. ¿Ya? De igual forma, lo presentamos en la solicitud para que el juez nos resuelva de esta forma y ya tenemos el notario notificador, y el notario notificador le notifica a todos ustedes que son codueños. ¿Ya? Entonces, una vez notificados, dice 15 días. ¿Para qué? Para celebrar el contrato que se pretende celebrar. ¿Qué es? Una compraventa o puede ser una donación. Ahí podemos mencionar también el caso especial de la notificación cuando se quiera ejecutar el derecho de tanteo. Licenciado, estábamos hablando de la copropiedad. ¿Qué manda? De copropiedad. ¿Perdón? De copropiedad. Sí, de copropiedad. Este mismo notario que nosotros designamos podría ser el notario partidor en caso de. Sí. El mismo. Sí. Pero estamos hablando de partición, si se quiere dividir el bien inmueble entre todos nosotros, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Lo tenemos? Otro caso que habíamos mencionado era la donación. Voy a borrar ese esquema, igualmente ya lo van a tener, ya lo tienen y nos va a servir para ejemplificarlo. A ver, pues. Tenemos la donación. Establece que el contrato de donación, buscando la figura que es contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o distinguir un derecho o una obligación. Eso es contrato. ¿Sí o no? Dos o más personas. Pero la donación, aquí tenemos la figura de donante y donatario. Cuando el donante y donatario comparecen en la misma escritura a celebrar el contrato de donación, el contrato queda perfecto. ¿Ya? Pero puede darse la posibilidad de que la donación se otorgue en actos separados. Es decir, por un lado el donante dona un bien inmueble, pensemos de esta forma, un bien inmueble, pero en acto separado, el donatario acepta esta donación. ¿Puede darse así o no? Vamos a ver los fundamentos. ¿Ya? Entonces, el donante en un instrumento público dona el bien inmueble. Y en otro instrumento público, el donatario acepta esa donación que le está haciendo. Pero como para que este contrato quede perfecto, que vemos que la donación es un contrato, se le tiene que notificar al donante de la aceptación que está haciendo el donatario. ¿Ya? Ahí lo tenemos. ¿Estamos con esto? Ahora, ¿cuál es el procedimiento para que se dé esta notificación al donante? De igual manera, se presenta el escrito del juez, el juez la admite, notifica, pero con el escrito va acompañado de testimonio donde el donatario está aceptando la donación. Y hecha esa notificación, el contrato queda perfecto. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos otro caso donde el notario puede participar como notario notificador en el caso de la aceptación por parte del donatario de la donación que está haciendo el donante. ¿Ya?
siempre en la figura de la donación tenemos lo que es la revocatoria de la donación. Ahí me gustaría que veamos el Código Civil en el artículo 1867. Vamos a poner unos números solo para que lleven una secuencia de cómo debe de ser la revocatoria de la donación. Entonces, al artículo 1867, para el que lo trae, póngale número 1. Al artículo 1874, pónganle número 2. Al artículo 1869, pónganle número 3. Y al artículo 1871, pónganle número 4. Ahí tenemos el procedimiento de la revocatoria. Voy a repetir los artículos. Y el otro. 1867, 1. 1874, 2. 1869, 3. Y 1871, 4. Entonces, ahí tenemos la figura de la, pero también tenemos la figura revocatoria. ¿Cómo se da esta situación? El donante otorga una escritura en revocatoria de donación por causa de ingratitud. ¿Ya? Cuando otorga esta revocatoria por causa de ingratitud, entonces esta revocatoria se le tiene que notificar al donatario. Como se hace, de igual forma, se presenta la solicitud, ¿ya? Y junto con la solicitud se acompaña el testimonio del instrumento público de revocatoria. Se presenta, se admite, se notifica. ¿Quién notifica? El notificador del juzgado o bien el notario. ¿Ya? Cuando se notifique la revocatoria al donatario, este puede ejercer su derecho de defensa. Si no lo ejerce, se tiene por revocar la donación. ¿Estamos? Y por último tenemos lo que es el mandato. De igual manera, mandante y mandatario. Como ustedes saben, el mandato puede otorgarse unilateralmente, ¿ya? Y el mandatario puede ejercer el mandato, aceptar el mandato expresa o tácitamente. Expresa por medio de otro mandato, acepta el mandato que le está otorgando el mandante. Y tácitamente ejercer las facultades para las cuales le fue conferido el mandato. ¿Ya? Dos formas de aceptación. Ahora bien, ¿se puede revocar el mandato? Sí, lo tenemos en el artículo 1699. ¿Cuál es la dinámica entonces para poder revocar el mandato? De igual forma, el mandante otorga una escritura de revocatoria de mandato. ¿Ya? Se extiende el testimonio, se presenta la solicitud acompañado con el testimonio de la revocatoria del mandato. El juez admite y procede a notificar. ¿Quién notifica? O es el notificador del juzgado o un notario, si nosotros lo propusimos junto con la solicitud. ¿Ya? Este sería el tercer caso en el cual interviene el notario como notificador. Y teníamos el último que les mencionaba, en el caso de la titulación supletoria. En la titulación supletoria se presenta la solicitud en juzgado. ¿Ya? Igual forma, ahí en el escrito se propone al notario que nosotros queramos que practique las notificaciones. El juez admite, resuelve y se manda a notificar. Pero en este caso, ¿a quién le vamos a notificar en una titulación supletoria?
¿Quiénes se les ocurre? A los colindantes. ¿Por qué? Porque alguno de ellos tiene una objeción en contra de la titulación que estamos promoviendo. ¿Ya? Entonces, ese sería básicamente los casos en los cuales el notario interviene como notario notificado. No sé si tengan alguna duda. ¿Sí? O sea que tanto en la revocatoria como en el otorgamiento se acompaña la notificación con el testimonio. En donación. En aceptación y en la revocatoria. Sí. Sí, porque también digamos que la persona a quien se le está revocando la donación tiene que estar enterado de por qué se le está revocando la donación para que pueda ejercer su derecho de defensa. ¿Ya? El notario que autoriza los actos separados en la donación, digamos, autorizó acá puede ser también notificador. O sea, yo autoricé La donación. Sí, la donación, yo autoricé la donación y también puedo notificar. ¿Y que puede hacer la revocación por la donación? Sí, puede. Sí. Muy bien. ¿Estamos? Un par de observaciones en cuanto a la donación. Se trata de la donación que vimos, en primer lugar, la que se revocamos. Y acordémonos que hay tres clases de revocatorio, de donación. La donación a título oneroso, la donación a título gratuito y la donación a título remuneratorio. La que no es revocable es la donación a título remuneratorio. Las otras dos sí pueden ser revocables. Eso y pues gracias por la exposición, licenciado. Creo que se abarcó claramente el tema del acta notarial de notificación y vamos a ver para concluir el acta notarial de matrimonio. De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política de la República, se determina que dentro de los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio está el notario. Si alguien tiene su constitución, me hace favor de leer artículo 49 de la Constitución Política de la República. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Tiene constitución? ¿Tiene constitución? Sí, ahí está, ya tenemos acá. Perdón, 49. Artículo 49, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes municipales, en ejercicio y ministros de culto facultados por las autoridades administrativas correspondientes. Y luego veamos los funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El ministro de culto puede autorizar siempre y cuando esté autorizado por la autoridad administrativa. ¿Cuál es esa autoridad administrativa? Es el Ministerio de Gobernación. Ellos autorizan a los ministros de culto, les autorizan un libro y en ese libro ellos redactan un acta de carácter administrativo. No están ejerciendo fe pública, notarial, no. Únicamente están ejerciendo una función de carácter administrativo que le ha sido delegada por el Ministerio de Gobernación. Los concejales también pueden, el alcalde también puede autorizar el matrimonio y también lo hacen de carácter administrativo. Ellos lo hacen en una función de carácter administrativo. El notario, que es lo que nos interesa. El notario, conforme ese artículo, y no en todas las legislaciones los notarios pueden autorizar matrimonio, no en todas las legislaciones. Guatemala es una de las pocas legislaciones que le facultan al notario a autorizar matrimonio. Lo que está regulado en el artículo 49 de la Constitución Política de la República lo vamos a encontrar regulado en el artículo 92 del Código Civil. A ver, ¿quién me hace favor? 92 del Código Civil. El artículo 92. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio debe autorizarse por el alcalde municipal o el concejal que haga sus veces, o por un notario hábil legalmente para el ejercicio de su profesión. Bien.
Entonces vemos que también se repite lo regulado en la Constitución Política de la República. ¿Se acuerdan que el semestre pasado vimos aquí de la teoría funcionalista, donde se le refuta o se le considera al notario un funcionario público? Pues este es uno de los artículos, este es uno de los fundamentos. Funcionarios que pueden autorizar el matrimonio. El matrimonio, como vemos ahí, es una institución social de conformidad con el artículo 78 del Código Civil, donde está la definición de matrimonio. ¿Y cuáles son las etapas? ¿Cuál es el desarrollo para poder autorizar el matrimonio? Bueno, pues hay la fase previa, con las obligaciones previas, las obligaciones simultáneas y las obligaciones posteriores. En este material van a encontrar ustedes cada una detallada con su fundamento jurídico. Tiene que voy a hacer breve la exposición. Y vamos a encontrar también la unión de hecho. La unión de hecho es otra institución social que tiende a proteger a la familia. Y como consecuencia de eso, también el notario está autorizado o está facultado para autorizar el matrimonio. Pero veamos. El matrimonio y la unión de hecho. El matrimonio en acta notarial La unión de hecho, conforme al artículo 174 del Código Civil, ¿alguien hace favor de leer el 174 del Código Civil? ¿Quién hace favor? 174 del Código Civil, para que podamos escuchar. Artículo 174 del Código Civil. ¿Cómo se hace constar? La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde, o en escritura pública o acta notarial si fuera requerido un notario. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, residencia, profesión u oficio, día en que principió la unión de hecho, hijos procreados, indicando sus nombres y edades, y bienes adquiridos durante la vida común. Entonces vamos a encontrar ahí algo muy importante. El acta notarial, perdón, el matrimonio se hace constar únicamente en acta notarial. En caso que no sea notario, que sea un ministro de culto, que sea el alcalde o el concejal, pues lo va a hacer en acta de carácter administrativo. Pero nosotros, acta notarial. La unión de hecho. La unión de hecho, conforme al artículo 174, se puede hacer constar en acta notarial o en escritura pública. ¿De qué quiere usted que hagamos constancia, señor de hecho? Esa no es una pregunta que puede hacer el notario, porque aquí hay algo muy importante. ¿Qué es lo que tienen que declarar? La unión de hecho tiene efectos retroactivos al momento en que se constituyeron en unión de hecho, y tienen que reunir cierto tiempo desde Estados Unidos, reunir las mismas finalidades del matrimonio y poderla declarar ante el notario. Pero también se puede hacer constar en escritura pública. ¿Por qué creen ustedes que de qué depende que el notario lo haga constar? Porque las personas pueden llegar con el notario y hacer constar su unión de hecho. Ya han procreado hijos, ya han adquirido bienes, ya tienen años de convivir juntos. Ahora lo que quieren hacer es legalizar esa convivencia, es decir, declarar la unión de hecho. Y el notario sabe que la ley le permite que lo pueda hacer constar en acta notarial o en escritura pública. ¿De qué dependerá que el notario diga esto va a constar en acta notarial? O, bueno, en este caso lo voy a hacer constar en escritura pública. ¿De qué dependerá? Porque ahí ponen al notario como que en dos caminos, o acta notarial o escritura pública. No es que una sea más económica que la otra, porque generan las mismas obligaciones. ¿De qué dependerá?
la voluntad de los declarados con unión de hecho. Claro. Si una sola persona lo solicita, tal vez sin escritura pública, pienso yo. No, una sola persona no podría solicitarlo. Se puede pedir por una persona, pero judicialmente. Cuando el otro conviviente no quiere declarar la unión de hecho, la persona interesada puede ir a un juzgado y declarar y pedir que se declare la unión de hecho. Pero ahí hay límites, porque aquel no quiere, yo sí quiero. Entonces ahí hay ley. Tal vez podría ser por los efectos retroactivos que debe hacerse constar en cada una. Tal vez por ahí se va acercando usted en cuanto a ese nivel. Mencioné los efectos retroactivos. Ya han convivido desde determinado tiempo, ya han adquirido bienes, ya han procreado hijos. Eso son los efectos. Los hijos se van a tener procreados dentro de la unión de hecho. Pero ¿de qué dependerá eso? Hay un artículo que hemos estudiado, que lo hemos visto constantemente. ¿Se recuerdan cuando estudiamos aquel tema de qué actos? Este es un acto, no es contrato, porque la unión de hecho es como el matrimonio, es una institución social. Pero ¿qué actos, contratos, deben de constar en esa entrada pública? En eso los tenemos que recordar inmediatamente. ¿Qué actos o contratos deben de constar en esa entrada pública? Un grupo, los calificados como solemnes. Creo que no está calificado como solemne porque nos da dos posibilidades. Que deban inscribirse. Pues si se inscribe con acta notarial, como el matrimonio o acta notarial, se inscribe en el registro civil del registro nacional de las personas. Hay algo ahí muy importante. Pregunta de privado. Me gusta preguntar esas cosas en privado. Sí, porque el estudiante va a demostrar que se ha preparado, ¿no? Cuando han adquirido bienes inmuebles. Cuando han adquirido bienes inmuebles, entonces el notario dice, bueno, hay bienes inmuebles que han adquirido durante la unión de hecho. Y entonces hay que inscribir la unión de hecho en el registro de la propiedad por los bienes inmuebles. Entonces ahí vamos a autorizar escritura pública. Bien, esa sería la diferencia. Y ustedes se dan cuenta ya dentro de la plática que tuvimos que la unión de hecho inclusive puede pedirse post-mortem. Falleció aquel o falleció ella, pero yo tengo derecho porque compramos bienes, adquirimos bienes. Entonces yo puedo acudir al juez a pedir que, y aquí es como abogado, puedo acudir al juez a pedir que declare la unión de hecho del cliente, de nuestro cliente, por los bienes que se adquirieron dentro de la unión de hecho, que le corresponde el 50% a cada uno de los convivientes. Entonces, esa sería la diferencia. En cuanto a nosotros como notarios nos corresponde tener presente esta circunstancia, que la unión de hecho puede hacerse constar, a diferencia del matrimonio, que solo en acta notarial, la unión de hecho puede hacerse constar en acta notarial o en escritura pública. Y esto depende que dentro de la unión de hecho se hayan adquirido bienes inmuebles, o que uno de ellos sea comerciante. Dentro de las obligaciones previas, estos documentos que se van a solicitar. ¿Qué documentos se va a solicitar para autorizar el matrimonio? Bueno, el documento con que se identifica, con el documento que se van a identificar. Aquí no podemos identificarlo por testigos de conocimiento, porque la ley exige que se haga constar la forma que se identifica. La excepción de solicitar este documento de identificación es cuando se trata de un matrimonio en artículo de muerte. Porque si leemos el Código Civil vamos a encontrar una variedad de clases de matrimonio. Matrimonio por mandato,
el matrimonio en artículo de muerte, el matrimonio de extranjero. Entonces vamos a encontrar ahí distintas clases de matrimonio que regula el Código Civil. Eso se recuerdan ustedes, que ya estudiaron su curso de civil número 1. Y vamos a encontrar que además del documento de identificación, las certificaciones de partida de nacimiento. Ese es otro documento que el notario tiene que solicitar cuando va a autorizar el matrimonio. ¿Por qué va a solicitar la certificación de partida de nacimiento? Porque con las certificaciones de partida de nacimiento se acredita el estado civil. Y el estado civil es el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, las veces que si tiene identificación de persona, si ha contraído matrimonio anteriormente, si ha divorciado, es decir, si es reincidente, ¿verdad? Se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, o se vuelve a habitualidad. Bien, entonces para eso sirve la certificación de partida de nacimiento, para acreditar el estado civil, que son todos esos elementos intrínsecos de la persona: el nombre, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento. Con la fecha de nacimiento se determina la edad, los nombres de los padres, inclusive se puede determinar si hay parentesco. Ese es otro documento que solicitamos. Otro documento que vamos a solicitar para autorizar el matrimonio son las capitulaciones matrimoniales, el testimonio de la escritura pública de capitulaciones matrimoniales, si es que otorgaron capitulaciones. Recordemos que hay 3 regímenes económicos del matrimonio: la comunidad absoluta, la separación absoluta y comunidad de gananciales. ¿Sí? Los dos anteriores a la comunidad de gananciales se deben hacer constar en escritura pública. La comunidad de gananciales se puede hacer constar en el acta notarial de matrimonio o de hecho. ¿Qué otro documento? En el artículo 97 del Código Civil, a ver acá, ¿quién tiene su Código Civil? 97, por favor. Artículo 97. La constancia de sanidad es obligatoria para ambos contrayentes. Será extendida en los centros de atención médica públicos o por médico y cirujano colegiado activo, haciendo constar que la persona examinada no padece de enfermedad contagiosa e incurable, perjudicial al otro cónyuge o la descendencia, o que no tiene defectos físicos que imposibiliten la procreación. No están obligadas a presentar certificado de sanidad las personas que residan en lugares en que se carece de médico y cirujano colegiado activo o de centros de atención médica públicos, y quienes ya hubieran tenido relaciones de hecho que hagan innecesario dicho certificado. Vemos ahí, lo importante es que este es otro documento que tiene el notario que tener a la vista: el certificado prenupcial, certificado de salud, constancia de sanidad, tiene varias denominaciones. ¿Y qué pasa si el notario no lo tiene? Si no lo exige, no es que tenga que pedirlo, tiene que exigirlo. Y conforme a la reforma que tuvo ese artículo, los dos contrayentes tienen que presentar el certificado prenupcial, o certificado médico, o constancia de salud. Los dos tienen que presentar el certificado. Entonces el notario les va a explicar y les va a decir que tienen que ir como un facultativo, como un médico o al centro de salud, y que pidan una constancia para contraer matrimonio, o un certificado para el médico para contraer matrimonio. Ya el médico sabrá qué es lo que va a consignar ahí, pero el notario ya cumplió con esa responsabilidad que tiene. ¿Cuándo no es necesario? El mismo artículo en la parte final regula cuándo no es necesario. Cuando no haya facultativo, ya es difícil. Ya casi en todos los municipios. Yo he estado viajando últimamente a varios lugares del interior de la República y he visto que hay centros privados, centros médicos privados, hospitales privados, clínicas privadas, centros de salud. Es difícil. O hay centro de salud o hay médicos. Entonces, ahí le regula.
Cuando no haya médico y cirujano, o cuando no haya un centro de salud en el lugar, o cuando ya hayan tenido relaciones de hecho. Pero el notario tiene que exigir el certificado y tiene que leer el acta. Y cuando lea el acta, no va a decir, no va a exigir el certificado porque ya tuvieron relaciones de hecho. Bueno, ya se comieron también. El notario no puede leer eso. ¿Por qué? Porque lo que nuestros clientes nos manifiestan están bajo secreto profesional, sigilo profesional. Lo que los clientes nos cuentan a nosotros es porque está. Porque el notario les va a decir, mire, necesitamos este documento. ¿Y eso para qué va a servir? Claro, el notario le va a explicar para qué va. Porque muchas personas se sorprenden, dicen que tiene que ver el médico con el matrimonio. Ahí está regulado en la legislación. Entonces, cuando vamos a leer el acta, tenemos que tener sutileza. Tenemos que tener sutileza cuando leemos el instrumento público. Cuando leemos una escritura, no vamos a decir, dejó la impresión dactilar porque ignora firmar. No vamos a decir así, si es nuestro cliente. Le estamos diciendo ignorante. No. Por no poder firmar o no saber firmar, así con sutileza. Y aquí de la misma manera, porque es una cuestión más personal. Entonces, el transcrito notario hace constar que no exigió, no solicitó, no pidió constancia de sanidad por incluir en la parte final del artículo 97 del Código Civil. ¿Qué dijo ahí? Salvo que uno de ustedes esté entre los invitados, entonces sí, ya van a saber a qué se refiere, ¿verdad? Sí, ya casi, ustedes ya saben, cuando está en una ceremonia de esa naturaleza y oigan que el notario está leyendo eso, pues ya van a saber. Entonces hay que tener sutileza para leer el instrumento. Entonces ya tenemos los documentos. Documento de identificación, certificación de partida de nacimiento, testimonio de la escritura de capitulaciones, si es que otorgaron capitulaciones, certificado de salud o certificado médico, certificado prenupcial, siempre y cuando no incluya dentro de la parte final del artículo 97. Médicos ya hay, centros de salud ya hay, privados o públicos ya hay. Así es que la única causa sería la otra, ¿verdad? Pero ya sabemos cómo lo vamos a leer. Ya que tenemos eso, las obligaciones previas, ¿dónde va a ser el matrimonio? ¿Dónde va a ser la ceremonia? ¿Va a ser en una residencia? ¿Va a ser en el salón municipal? ¿Va a ser aquí en la oficina? ¿Dónde va a ser la ceremonia? Porque de eso depende. El notario ya lleva hecha el acta. Cuando se trata de matrimonio, el notario ya lleva hecha el acta, ya la lleva de escrito. Porque ya solo va a llegar a cumplir con las formalidades que regula el artículo 78 del Código Civil y el 93. Entonces, ¿dónde va a ser el matrimonio? ¿Dónde va a ser la ceremonia? Y en el momento de la ceremonia, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, lo que necesitamos es un escritorio, pues para darle solemnidad, que lo adornen, que lo decoren con algo, un mantel, un par de flores y un vaso de agua, porque el notario va a hablar mucho, ¿verdad? Entonces, pero que se habla, ¿verdad? ¿No? Ya no va a hablar mucho. Entonces, eso es lo que se necesita. Hasta ahí están las obligaciones previas. Luego vienen las obligaciones simultáneas. Las obligaciones simultáneas es la juramentación. El notario va a juramentar a los contrayentes, les va a solicitar de manera muy solemne que se pongan de pie, que levanten la mano derecha, y por eso es muy importante utilizar el micrófono. Cuando hemos autorizado, bueno, me llevo mi equipo, a veces ya tienen ahí hasta la lista y todo, entonces pido el micrófono de ellos, pero hay que llevar un micrófono. ¿Sabe por qué? Porque cuando él lo pregunta, ¿acepta usted como su esposo? Entonces dije, no, fuerte para que oiga la concurrencia. Acepta como su esposa. Como temblando y como con miedo, ¿no? Entonces, pues hay que llevar el micrófono y pedirle que en voz alta responda. Entonces, lo que se
va a pedir que juramenten, y esta es la ley, aquí está en esta guía. En esta guía están todos estos requisitos. Lo que se les va a pedir que declaren bajo juramento, esas son las obligaciones simultáneas, que declaren bajo juramento que no están unidos de hecho con tercera persona, que no tienen otra, ¿verdad? Que no están unidos de hecho con tercera persona, que no tienen impedimento para contraer matrimonio, porque ahí en el Código Civil hay un artículo que regula las causas de impedimento para contraer matrimonio. Y lo último, que no tienen parentesco entre sí. Esas son las tres cosas que van a declarar bajo juramento. Ya que el notario les ha hecho la toma de la juramentación, les previene, les explica que el notario es un funcionario público y que de no ser verdad lo que están declarando van a incurrir en el delito de perjurio que regula el Código Penal, el 422 del Código Penal, que regula el delito de perjurio, por si faltaren a la verdad y lo que están declarando. Porque esas son las obligaciones simultáneas. Otra obligación simultánea es leer el acta, hay que leer el acta, pero también hacerles algunas reflexiones muy breves sobre la trascendencia del matrimonio. Si ustedes tienen su Código Civil con exposición de motivos, miren, es bueno conseguir un Código Civil con exposición de motivos. Yo he visto códigos con exposición de motivos. Cuando nosotros estudiábamos, nos exigían ese código. Pero en la exposición de motivos, en la parte final, pues, hay algunos como poemas, como para que el notario tenga una idea de qué es lo que puede expresar al momento de autorizar un matrimonio. Son breves reflexiones sobre la trascendencia que tiene para la sociedad, para la familia, la importancia que tiene el matrimonio y por qué es considerada como una institución social. No es un contrato, es una institución social. Son breves reflexiones las que el notario debe de hacer en ese momento. Y ya que han cumplido con esos requisitos, pues les pide que se pongan de pie y los va a hacer que se declare, los va a declarar como, los va a pedir primero la aceptación, si se aceptan como marido y mujer de forma recíproca y con las facultades que le confiere la ley, la Constitución Política de la República, los va a declarar solemne y legalmente unidos en matrimonio. Hasta ahí están las obligaciones simultáneas. Acta notarial de presencia, porque todo esto está ocurriendo en presencia del notario. Y luego vienen las obligaciones posteriores. Las obligaciones posteriores que tiene el notario, pues, remitir el aviso. Remitir el aviso al registro civil del Registro Nacional de las Personas. El artículo 101 del Código Civil le daba 15 días. Pero ahora la ley del Registro Nacional de las Personas regula que son 30 días. Hay que cumplir con remitir el aviso. Hay que entregarles una constancia. Hay que entregarles una constancia por escrito, un documento en la que se pone constancia. El infrascrito notario hace constar que hoy, en tal lugar, a tal hora, autorizó el matrimonio civil de A y B. Y para los efectos correspondientes extiende la presente constancia, la firma y el sello del notario. ¿Para qué sirve esa constancia? Bueno, en primer lugar es una obligación que nos regula el Código Civil. Es una obligación que tenemos que entregar la constancia. En primer lugar. En segundo lugar, esa constancia sirve por si van a realizar ceremonia eclesiástica o ceremonia religiosa. El ministro de culto se las va a pedir. Les va a solicitar la constancia que el notario ya autorizó el matrimonio. Y también les va a servir para gozar de los días de descanso, que son 5 días, que la legislación le permite a las personas que elaboran, que contraen matrimonio, y les dan 5 días de permiso o de vacaciones, no, vacaciones no son permisos, de permiso por haber contraído matrimonio. Entonces, esa es otra
otra de las obligaciones, entregar la constancia, remitir el aviso al registro civil del Registro Nacional de las Personas y la que ya sabemos cómo se hace, la protocolización del acta notarial de matrimonio. Es importante protocolizar el acta notarial de matrimonio. ¿Por qué es importante? Bueno, en primer lugar porque la ley lo exige, en el artículo 101 del Código Civil, exige que debe protocolizarse el acta notarial de matrimonio. Segundo, porque si el notario no remitió el aviso, la palabra correcta es remitir y no dar. Porque ellos dicen hay que dar el aviso, pero dar es la reacción y efecto de entregar. Nosotros lo damos. No damos porque no lo recibe el registrador, no lo recibe el director de H protocolos. Nosotros remitimos el aviso a la institución. Y entonces, si el notario no remite el aviso lo puede remitir al director y al Archivo General de Protocolos. Ha habido casos en que el notario no remitió el aviso, el notario ya falleció, o el notario no está, y entonces el aviso lo puede remitir. Si la ausencia es temporal, la puede remitir el aviso el notario quien se le dejó depositado el protocolo. Puede remitir el aviso. Si el notario está inhabilitado o está imposibilitado, puede remitir el aviso el notario que se le encargó el depósito del protocolo. Si la ausencia es más de un año, o si es definitiva porque el notario falleció, el aviso lo puede remitir el director del Archivo General de Protocolos. Por eso es importante remitir el aviso. Un amigo que en Santenango me llama y me dice, mira, el notario que autorizó el matrimonio de mi hijo falleció. No protocolizó el matrimonio, no remitió el aviso. Y lo peor, no encontrarme el acta notarial. Volverse a contraer el matrimonio de nuevo. Volver a contraer el matrimonio, porque tenía que ser otro notario que cumpliera con todas esas obligaciones. Entonces es de mucha responsabilidad del notario cumplir con las obligaciones que la ley le regula. ¿Sí? Bien, entonces creo que eso es lo más importante. De todas maneras, esto les va a servir, se les va a enviar vía Classroom a su correo, y así de esta manera yo le voy a pedir al licenciado que pase al frente, porque ahí vamos a concluir la reunión de hoy y vamos a concluir el desarrollo de los temas del programa. Fíjense que hay preguntas que tienen ustedes, sus notas, las revisiones, la zona mínima. Yo sé que todas esas preguntas van a venir en estos momentos, pero sus notas ya están. Ya tenemos las notas, solo las voy a subir a la plataforma. Y quien vaya, vean, vi que le pusieron más empeño al examen. Ya hubo un reflejo y que le pusieron más empeño. Vi que hay muchas cosas que aún no están claras, que aún hay que repasar bastante. Lamentablemente nosotros aquí los encaminamos. Aquí los encaminamos y lo que tienen que hacer para su formación, para su preparación, no solo para los cursos, sino tampoco para el técnico profesional, para el ejercicio profesional. Así de que, en nombre del licenciado Rudy Domingo, en nombre del licenciado Juan Sebastián y la notaria magíster, Ana Lorena Salazar, pues les agradecemos la oportunidad que nos dieron para acompañarnos. Ellos, pues, esporádicamente, porque quien tiene toda la obligación es su servidor. Creo que tal vez les fallé, yo algunas veces tarde, por algunas circunstancias, no recuerdo haber faltado. Virtualmente sí, con ustedes falté a una sesión, pero creo que cumplimos con todo el desarrollo de los temas del programa. Entonces, desde ya, porque ahora nos vemos hasta el examen final, que será, creo que es el 28 o el 25, creo que le cambiaron fecha. De parte del Departamento de Derecho Notarial solicitamos que no fuera el último. Siempre ha sido el último, pero solicitamos que no fuera el último por el cierre. Queman cohetes, vienen mariachis, hacen fiesta,
Entonces, cuando ustedes están en su examen, ya no se pueden concentrar porque se quieren incorporar a la fiesta. Entonces empiezan, que quieren incorporarse a la fiesta, que empiezan a sentir sed, mucho a escribir, y ya están. Entonces, por eso pedimos que el examen final de año, final del notariado 2, no sea el último, justamente por eso. Porque es molesto. Ya pasamos en años anteriores, pues pasábamos mucho problema porque ponían música y había cohetes, y ya el estudiante ya no se concentra como debe concentrarse en el uso de derecho notarial. Pero desde ya, pues de aquí se termina la relación de estudiante-docente. Ahora somos amigos, somos compañeros, estamos acá en la facultad, somos miembros de esta comunidad universitaria. Cualquier duda, cualquier comentario, pues ustedes tienen el correo electrónico y nos podemos comunicar por ese medio. Si quieren algún repaso o algo previo al examen final, ya que hayan visto cómo quedaron con sus notas y con su zona, entonces me avisan, con mucho gusto podemos programar una actividad. Yo creo que no va a haber mucho porque en el contenido del examen final, el 60% va a ser documentos provenientes del extranjero, llamado también ejercicio de notariado en el exterior, y las actas notariales. Ese es el 60%. El otro 40% va a ser del resto del programa. Aquí no tenemos tema histórico, entonces no vamos a omitir ninguno de los temas. Tal vez lo que vamos a omitir es el tema del menú, que es ese de los elementos personales. Preocupémonos por testimonios, auténticas, impuestos. Impuestos, tenemos que mejorar impuestos, porque veo que ahí es donde hay un poco de deficiencia todavía. Entonces ese sería el contenido del examen, y nosotros de nuestra parte les agradecemos la oportunidad que nos dieron de acompañarnos en su formación profesional, porque esta es su formación profesional. Esa oportunidad que nos dan, se las agradecemos. Sabemos que estamos obligados a cumplir, pero nosotros lo hacemos poniendo todo nuestro empeño. La exposición del licenciado, lo felicito, se ve que puso todo su empeño para poder explicar temas que a veces se quedan por ahí en el tintero, pero que es bueno repasar. Y siempre estaremos en comunicación. Les deseamos muchos éxitos en su formación profesional, que culminen bien no solo este curso, sino los demás cursos, y que se dediquen con todas las intenciones para cerrar el próximo año. La mejor satisfacción que nos va a quedar a nosotros, como siempre lo hemos dicho, es saber que se han graduado. Esa es la mejor satisfacción, saber que ya se han graduado, saber que han aprobado los exámenes técnicos profesionales y saber que ya no vamos a ser compañeros, ya no hay docente estudiante, vamos a ser colegas. Eso es lo importante. Así de que les deseamos éxitos, que todo les salga bien y a poner mucho empeño. Es una profesión muy delicada. Tanto la del abogado como la del notario son profesiones muy delicadas y tenemos que recuperar campo. La Universidad de San Carlos tiene que recuperar campo. ¿Y cómo vamos a recuperar ese campo? Con la deficiente preparación y formación profesional. No se queda solo aquí en las aulas. Ven ustedes que hay repasos, hay cursos, hay conferencias, hay actividades, y hay que participar en esas actividades, porque muchas veces se nos olvida, y hay que repasar las auténticas, hay que repasar las formalizaciones, hay que repasar, porque el derecho notarial se aprende practicando. Así se aprende el derecho notarial, practicando, y ustedes tienen los casos, y solo nos quedarían los casos de las actas notariales y este material que les vamos a enviar, y ahí estaríamos concluyendo. No sé si el licenciado quiera despedirse de los estudiantes. Bueno, como lo mencioné al principio, estamos para servirles. Hasta el otro año nos vamos a ir viendo. En todo caso, tengan dudas, consultas con los temas de derecho notarial 3 y 4, estamos aquí. Porque vamos a aportarle al conocimiento de ustedes, que no tengan un recuerdo de notariado 1 y 2, las exigencias que se plantearon acá, pero como siempre digo, es una corresponsabilidad esto, ¿verdad? Tanto del que enseña como del que aprende, ¿verdad? En una relación de noviazgo no funciona el noviazgo si ambos no aportan el 100% de la relación.
Eso sí es igual en este caso, ¿verdad? Aquí se pretende crear lo mejor. Hay temas que, como los que mencionamos ahora de la notificación, que en la práctica lo van a ver, de verdad, en la práctica lo van a ver. Y se lo va a hacer fácil de entender, ¿verdad? Entonces, gracias por todo, por el apoyo, por el recibimiento, ¿verdad? Éxitos, no suerte, porque la suerte la necesitan para aquellos que la necesiten. Ustedes no son de suerte, ustedes son de éxito, ¿verdad? Ánimo. Y bueno, nos seguiremos viendo seguro.